¿Qué haces? Roberto, ¿cómo andas? Buenas. Señoras. A ver. Aquí vamos al río ahorita. Qué belleza. Venga, hijo. Acá ya no se mete la arena. Y encuentra la huella de la arena. Mira, ahí va Maya, ¿ves? De allá es más fácil, del hueco allá. Un poquito atrás, ahí en el hueco. Ay. Sí. Mejor caminan sin sandalias. Me da un poco miedo con los niños porque llevan sandalias o chancletas y no es camino tanto para eso. Así que si pueden tener unos crocs de este tipo cerrado que agarra el pie, mucho más seguro para tener para estas piedras, ¿no? Amaneció un poco nubladito, no como ayer. Ayer sí el sol pegaba con todo. Ahí va el pescador. ¿Qué? ¿Hay almuerzo o todavía nada? ¿Qué? ¿Pedimos pedido ya o qué? ¿Qué hay de almuerzo? Ah, ya. ¿Mero de pescador o mero? Mero de plato.
pueden ver ahí un perro rescatado. La encontramos en el mar y ahorita vamos a ver ahí si la curamos, le damos vida. Ajá. Observan, observan. Técnicas para Wow. venir a los campings. Muy buena, de moda y todo. Gracias a Lili. Yo había agarrado esa y él dijo, no, tiene mucho color. No, hombre, mamá, tan súper preciosos. Y había otros aquí estampados con rosado. Señoras, a ver si me dicen qué es bueno para la noche, ¿vino o qué? ¿O cerveza? El vino con unos quesitos deliciosos. Ah, y ahí tenemos también un jamón serrano, ¿verdad? Eric, hay jamón serrano también para el vino, ¿no? Sí. Y para el día lo mejor es el vino espumoso, obviamente. Con hielito, como yo ayer que me tocó la botella de Expertas, aquí tenemos expertas de vino, de cata de vinos. Salud. con el maridaje. Hola, bella. ¿Qué haces? Miren estos lugares acá, la verdad. Terrenos alejados. No sé si ven en la cámara allá arriba en la montaña. Hay unas casas bien bonitas. Digo, la misma playa como vieron del dron, digo, está la islita, entonces hay dos playas y uno siempre va a estar más calmada que el otro si acaso que hay algo de oleaje. Mira que encontramos acá un perro perdido. Vamos a llevarlo rápido a ver si la podemos salvar. Pobrecito. ¿Qué pasó, Manuel? Esta raza es para que sea muy guapa si la quiero. Buenas. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Isaac? ¿Cómo estás? Aquí bien, ¿y tú cómo le va? Excelente. Pasando chévere aquí con ustedes. Y vamos a ver qué tenemos. Cuéntame, ¿por qué estás acá? ¿Por qué estás acampando? Bueno, la invitación que nos ha hecho Nello de Cultura Overland, pasando acá con los amigos, Roberto,
maravilla. ¿Y por qué no va a un hotel? Ahí tiene agua caliente, baño y mira, viene aquí en la mitad de... No se compara con lo que uno disfruta con la familia por acá, para nada. Bueno, ¿y qué tienes? ¿Qué equipo tienes? ¿Qué carro manejas? Bueno, mi carro es un Hilux Vigo 2015. Pienso yo que es uno de los mejores carros que nos funcionaría para Overland. Económico en todo, económico. Aquí tenemos baño. Por ahí tenemos un Rottweiler, cuidado que te... Ahí está. Este es un baño químico. Ah, mira eso. Baño químico. Ahí para mi hija y ellos se sientan un poco más cómodos. Baño. Un vestidor. Tanque de agua. 30 litros. Bueno, recomendación mía, cuando hay mujeres, 30 litros no ayuda mucho. No, y eso que tengo a dos ahí que va. Como notas, bueno, por lo menos en este lugar tenemos agua potable y siempre tengo que traer de más porque no me es suficiente para las dos. Y más en una playa. Y mucho más en una playa. Bueno, esta El carro en belleza. sí, suspensión Dobinson, llantas Toyo, AT, ya que muy poco me meto por caminos malos. Pienso que es suficiente con AT. Sí, igual No, yo. no igual yo. necesariamente MT no es para nosotros. Bueno, aquí veo que te falta la próxima inversión, es el winch. Principal el winch, por ahí viene en camino ya. Por lo demás, Sí, porque con el winch ya no necesitas, puedes ir solito a donde correcto, sea. correcto. No te recomienda solo en ningún lugar, pero sí uno iría más confiable. Mi esposa está ahí, Hola. los niños están por allá jugando los demás y mi niña ya está allá arriba descansando. Bueno, ya no es una niña, tiene 17 años, ya es una señorita. Aquí está el Rottweiler, la amiga de Maya. Ajá. Cuidado. Listo. Bueno, vamos a seguir pasándolo bien y acá vamos. Estamos en Murillo. Bueno, que ya saben el comienzo del video. Y con toda la familia, con todos los niños, y ahorita vamos a conocer qué más tenemos por acá. Vale, Isaac, saludos. ¿Qué hay, Roberto? ¿Cómo anda? ¿Cómo Bien, va todo bien, hermano, todo bien. Aquí disfrutando de la playa, la brisa, el verano. ¿Y qué? Vamos a conocer tu casa. Ok. Bueno, yo empecé hace 3 años, ¿verdad? Estoy casi nuevo en esto. Busqué un carro que, digamos, no fuese tan complicado por si hay daños y eso. La FJ, pues, a veces uno encuentra en el mercado ciertos carros que de repente pueden ser caros, otros baratos, pero lo importante es que cada uno se sienta cómodo, qué es lo que maneja. Este carro lo único que tiene es la tienda de acampar de 1.9. Yo hice un par de cositas a la suspensión para levantarlo un poco. Un remap al motor. Oye, ¿y por qué buscaste carro para acampar? ¿Por qué te hizo a querer acampar? ¿Qué está malo, Bueno, los hoteles o qué? No, los hoteles no están malos, siempre de vez en cuando hay que llevar a la gente al hotel, pero es más fácil ir a lugares donde no vas a conocer todos los días y poder compartir con otra gente y que los niños también salgan un poco de la casa y salgan de la vida cotidiana. Lo más importante es que puedas tener algo donde enfriar la comida y una batería. Probablemente una batería ahora son las que están de moda, son las de litio fosfato ferroso que Bueno, yo hice puede durar. una vez una pregunta ahí en la página. ¿Qué creen que es más importante, el agua o la corriente? Ganó el agua. ¿Crees que tienen razón o qué? Sí, es importante tener agua para bañarse, agua para hacer la comida, agua para el café, que es importante. Si en el café no Mejor funciona, ni venimos. Tú sabes que una vez yo salí y me quedé el café y tuve que regresar. claro, entonces no quedas activado en la mañana. Lo otro que es importante, bueno, es tener sombra. Hay veces que tenemos, por ejemplo, aquí una tolda principal, que puede ser esta. Hay unas más largas, también
otras personas usan esta tola trasera, que es como un domo. También está la 270, depende de lo que quieras. La 270 es lo más óptimo. Importante que te sientas cómodo, o sea, si puedes dormir ahí por dos noches, que busques un buen tamaño, que no esté tan apretado, que la colcha sea, ¿verdad?, de memory foam, por lo menos, para que no te... Este es que me falta mi no colcha, mi colcha. Vale, pip. Que no te reviente la espalda, pues si no te quieres parar y salir. Pero lo más importante de todo es la energía. Sin energía estás muerto. Y ganas de disfrutar. Ajá, todo ese que la van a ver. Porque te quieres quedarte más días, pero si no tienes energía y estás dependiendo del hielo, no puedes disfrutar. Porque digo, a mí me hizo cambiar cuando me levanté a hacer el desayuno y tenía todo flotando allá, los quesos y todo, y dije, chuleta, ¿qué va? Eso creo que ya es lo más importante para esto, o sea, puede ser una tienda de acampada de piso, pero que tengas energía, que tengas para por lo menos 2 noches, poder aguantar con gas para cocinar o carbón. Bueno, yo de mi parte recomiendo carbón, no usen gas. Gas es bueno, pero... Y en el caso, ve acá. En el caso, por ejemplo, de baños, hay baños de diferentes tipos. Por ejemplo, está ese que está allá, enfócalo allá. Enfoca ese que está allá. Este que es el más común, el más económico. Práctico porque se pone chiquitito, se arma y desarma y aparte lo puedes mover. Si hay por ejemplo, un lugar donde bañarse, te lo llevas para allá y te bañas allá con agua, o digamos, lo usas para hacer las otras necesidades. Si quieres algo más grande, más cómodo, pues va a haber todas las opciones, pero... No es que si quieres, es cuando tienes una familia grande. Cuando tienes una familia grande y no hay una opción que puedes comprar tu inodoro así como este. O como que vieron en el Hilux que tenía... Si estás muy lejos, usas estas bolsas biodegradables, importante. Ahí echas tu necesidad de una vez adentro y listo. Y luego, con una pala, la entierras en un lugar lejano, no tan lejano, o sea, donde la puedas meter, qué sé yo, a 30 centímetros, y esa bolsa biodegradable y la materia orgánica se deshace en la tierra y no pasa nada, queda como si fuese abono. Exactamente. Así es. Entonces, con eso, las necesidades, el baño, el agua, la energía, por ejemplo, hay personas que tienen 2 baterías en su carro, eso también es una forma, una batería adelante, otra batería puede ser atrás, o 2 baterías adelante, una la del carro y la otra de respaldo. Yo, que normalmente uso este carro también para cosas diarias, yo uso este sistema que está hecho práctico. En casa. Esta es una caja, adentro hay una batería de ion litio fosfato ferroso, con un medidor con el medidor de voltaje y la capacidad de la batería, y algunas conexiones para USB, carga rápida, por ejemplo, para cargar iPad, iPhone, teléfono, tabletas, cámaras, etc. Esta batería normalmente son de 1280 Wh, que es lo que se estila para las baterías de litio fosfato ferroso, y la cantidad de Wh te va a permitir alimentar una neverita como esta, que es la más sencilla de todas, la más básica, que consume aproximadamente 45 watts y 1,5 amperio, 2 amperios. Vamos a decir, estamos aquí desde ayer y todavía tiene... Está al 83%, ya tenemos todavía 24 horas, todavía está a 13 voltios. Puedo estar así como por básicamente 3 días más todavía. 3 días, casi 72 horas, exacto. Esto es una batería que hoy, ¿verdad?, la puedes comprar en internet. Igual hay gente que la puede poner hasta un panel solar, o arrancar tu carro e ir cargando su batería, correcto, cualquier cosa. Si no vas a pasar más de 2 días, no vas a necesitar ni arrancar tu carro, ni estar cargando nada solar, porque a veces, si te quieres hacer en la sombra, con el panel solar estás con un problema, que tienes que tener un cable largo y hay pérdida de tensión. Pero si está, qué sé yo, así al cielo abierto, un panel solar te puede ayudar entre 10 de la mañana a 3 de la tarde, y ahí ya no tiene potencia para cargar esta y cualquier cosa en la comunicación, ahí en mensajes pueden poner si le interesa saber cómo funciona totalmente, para ver si voy un día donde Roberto y
y abrimos y vean cómo pueden armarlo en la casa. Sí, es bien sencillo. Sí, Una batería de no, después si le interesa, básico, le hacemos un video completo sobre eso. Eso y el tanque de agua, cómo se funciona con la agua también, que yo creo que son dos cosas básicas que necesitan para la comunidad. Puedes comprar un tanque ya armado con todo y si no tienes, ¿verdad?, presupuesto para hacerlo, lo haces así sencillo, una tubería, con una tubería así como esta y luego tú mismo haces compras tu bomba. Esta es casera, mira, esta compró la caja, la metí adentro y ya dentro está la bombita y listo. Listo. ¿Verdad? Gracias. Y si no, después más adelante compras ¿cómo se llama? Un tubo con bomba ya incorporado, eso que ya venden hecho. No, igual tengo que enseñar. Y si no, traes tu tanque de agua y ya en la forma vieja, al estilo antiguo, exacto. Y así yo comencé. Bueno, vamos a ver, a conocer a ellos, a ver qué dicen ellos. Hasta luego. Gracias. ¿Qué haces? Roberto, ¿cómo andas?